cosas. Vamos a ver en las imágenes, casi al final, que nos puede simular pues hasta tumores, cáncer, y lo que van a hablar también los compañeros, ¿no? Lo que es con colitis ulcerativa, problemas de colon, etcétera. Entonces, la tuberculosis es considerada como una primera amenaza para la salud pública a nivel mundial, especialmente en Sudamérica. Un tercio de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis. Y es muy importante hacer algunas acciones, no solamente acciones de salud, sino también son acciones políticas, ¿no? Entonces, ¿continúa incrementándose el número de casos de tuberculosis? Sí, debido a muchos factores. El tratamiento inadecuado, hay mayor resistencia, la epidemia de VIH-Sida, paciente con VIH, ojo, cuando estemos en nuestro CERU, ustedes tienen que saber esto. Todo paciente que es diagnosticado con tuberculosis, siempre tenemos que hacer el descarte de VIH. El riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, casi el 90% de los pacientes con VIH tienen o han tenido tuberculosis. O se les ha diagnosticado previamente una tuberculosis y cuando se les ha hecho unas pruebas serológicas para VIH han salido positivos, ¿no? Hay resistencia a los fármacos, deterioro de las condiciones socioeconómicas. La parte socioeconómica es muy importante. Los que han ido a Lima, me incluyo, yo personalmente pensaba que en Lima pues no había mucha tuberculosis, ¿no? No había mucho problema, íbamos para la parte de Chorrillos cuando éramos niños, jóvenes, por la parte de Jesús María, Pueblo Libre, etcétera. Pero cuando hicimos la residencia en el Hospital Hipólito Unanue, donde está el Hospital Hipólito Unanue, está en el Agustino, que es un distrito populoso cerca a San Juan del Urigancho, y la cantidad de tuberculosis es impresionante, ¿no? Inclusive hay varios estudios donde han hecho corredores de contagio de tuberculosis y muchos de los corredores pues pasan por Jesús María, por Lince, por Miraflores, San Borja, etcétera, ¿no? Entonces, hay corredores a la cabeza, los corredores de transporte público y que por ahí pasan, ¿no? Los pacientes con tuberculosis y no sabes realmente dónde hay tuberculosis o no. Y mucho más aún ahora en este contexto político que estamos teniendo, las condiciones socioeconómicas pues están terribles para las familias. Muchas de las personas, si se acuerdan en la primera ola, los caminantes, ¿no? Entonces vinieron de Lima, un montón de gente o se han ido de Lima, tanto para el norte y se han venido para acá, para el sur, para irse a sus pueblos, ¿no? Entonces, pero la gente que se ha quedado allá, pues su condición socioeconómica no es tan buena. Y eso yo creo que va a exacerbar esta problemática de tuberculosis multisistémica a todo nivel. El apoyo político, económico también es un problema social que condiciona a tener mayor tuberculosis. Más del 67% de la población vive en zonas urbanas que tienen alta densidad poblacional, inclusive en distritos populosos en Lima, San Juan del Urigancho, El Agustino, Villa María del Triunfo, Comas, Chorrillos, Ventanilla, o sea, hay un montón de gente que está viviendo por ahí de forma asignada mucho más aún y el riesgo de contagio es mucho más alto. Hay varios estudios que han hecho en Lima, inclusive hay últimos también, donde la tuberculosis pues ocupa entre el sexto lugar hasta el 13º lugar a nivel nacional, tomando como punto Lima, ¿no? Entonces vamos a ver de que los pacientes, antiguamente solamente había pacientes sensibles al tratamiento, después resistentes a la isoniazida, a la rifampicina, y después los MDR, ¿no? Los MDR están aumentando cada vez más.
y los XDR peor todavía, ¿no? Están aumentando. Esto es para el 2015. Para el 2020 está aumentando mucho más la cantidad de pacientes TBC, XDR. Inclusive ya hay algunos pacientes que son extremadamente resistentes que ningún otro antibiótico está siendo sensible en ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo de que en la nacional, no sé si en la andina habrá habido algún compañero que se ha contagiado de tuberculosis, pero también hubo compañeros que se contagiaron de tuberculosis. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar mascarilla y cuando vayamos, ojalá que sea muy pronto a nuevamente rotar a los hospitales, la protección es lo más importante. La distribución de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, vamos a ver de que aproximadamente de los 14 hasta los 44 años más o menos, incluso un poquito más, es el grueso de casos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, los casos son mayores a partir de los 14 hasta los 44, 50 años. Y la diferencia es de que en los varones es mucho más frecuente en relación a las mujeres. Entonces hay que cuidarnos un poco más en ese sentido. La tuberculosis, tenemos que entender que la tuberculosis puede comprometer diferentes órganos y sistemas, con predominio del compromiso pulmonar. O sea, hay una tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. De las pulmonares, básicamente son las que son las más contagiosas. Como su nombre lo dice, es una TBC pulmonar, y también la laringe podríamos considerar que está en ese rango de tuberculosis de vías respiratorias. Las tuberculosis extrapulmonares son tuberculosis que han tenido un punto de entrada a nivel pulmonar. ¿Cuáles pueden ser? Tuberculosis meningia, tuberculosis ganglionar, tuberculosis cutánea, tuberculosis peritoneal, tuberculosis pleural, gastrointestinal, renal, ósea. O sea, casi todos los órganos tienen tuberculosis. Y también la tuberculosis miliar. Es cierto de que la miliar está en el pulmón, pero es más parenquimatosa, ¿no? Entonces, no está en vías respiratorias netamente, está más en el parénquima pulmonar y el compromiso y el contagio es menor. De las tuberculosis extrapulmonares, van a verse de que es casi más o menos entre el 8 y el 12% de todo, y el compromiso digestivo puede llegar hasta un 5% aproximadamente. Entonces es un poquito frecuente, junto yo diría con la tuberculosis meningia. Entonces hay que tomar en cuenta. La tuberculosis enteroperitoneal muchas veces secundaria a una existencia de un foco pulmonar. Casi entre el 75 y 90% es causado por el Mycobacterium tuberculosis, pero tiene esta característica fisiopatológica, ¿no? De que el paciente ha sido infectado, ha hecho una tuberculosis pulmonar y posteriormente ha hecho una tuberculosis gastrointestinal. De las tuberculosis enteroperitoneales primarias, que es muy raro, pues menos del 10%, especialmente por ingesta de leche no pasteurizada, como el Mycobacterium bovis. Entonces, es importante tomar en cuenta, bueno, acá en el Perú no es muy frecuente ese tipo de tuberculosis, pero sí es importante saber. Al parecer hay 3 mecanismos importantes para definir cuál ha sido la patogenia. Una vía oral, donde hay una ingestión de material infectado que sale de la parte respiratoria, por extensión desde órganos vecinos comprometidos, y diseminación hematógena y linfática, ¿no? Entonces, son 3 postulados o 3 mecanismos posibles de infección en su patogenia de la tuberculosis gastrointestinal o enteroperitoneal. Ingestión de productos lácteos contaminados, difusión directa de órganos vecinos, ingestión del esputo infectado, o sea, sale por vías respiratorias y el paciente se lo traga, y diseminación hematógena
de focos pulmonares, ¿no? Y también diseminación linfática, ¿no? Los microorganismos van a producir lesiones abiertas y estas lesiones abiertas del pulmón van a llegar a vías respiratorias altas al toser y después van a ser tragadas y llegados hasta el estómago, ¿no? Donde por vía linfática y hematógena van a ser captados y van a pasar del intestino por fagocitosis, ¿no? Hacia el tejido linfoide. Entonces, esto va a condicionar a que pueda haber una penetración hacia la pared intestinal y también por contigüidad contagios a la parte peritoneal. Vamos a ver que hay una inflamación activa de la submucosa, los bacilos van a estar en la profundidad de las glándulas mucosas, van a producir una reacción inflamatoria, los fagocitos van a llevar los bacilos hacia las placas de Peyer, formación del tubérculo y la necrosis de este tubérculo del Mycobacterium. Estos tubérculos a nivel de las mucosas se van a ampliarse mucho más, van a producir edema, van a producir endarteritis, inflamación arterial, linfática, van a producir desprendimiento y una formación posible de una úlcera o una distorsión de la arquitectura de la estructura gastrointestinal, donde va a haber un acúmulo de colágeno, engrosamiento y estenosis. Este proceso inflamatorio de la mucosa va a penetrar inclusive hasta la serosa, donde va a producir otro tipo de tubérculos superficiales a nivel de la serosa y va a haber una liberación de bacilos que van a llegar por vía linfática. Y también los bacilos por vía linfática van a poder condicionar a producir una obstrucción linfática a nivel mesentérico y a nivel intestinal, donde va a producir una masa y también van a condicionar a la producción de nódulos linfáticos regionales, ¿no? Donde van a considerar y van a producir hiperplasia, característicamente de forma calcificante, con calcificaciones en algunos casos de forma central. ¿Ya? Entonces, intestino, ya en el intestino, placas de Peyer, lesión o complejo primario, el tuberculoma, que es un folículo de Quester. Y este es este folículo que está como coleccionado por linfocitos, células plasmáticas, células grandes, colágenos, fibroblastos, células epiteliales, etc. Y una necrosis gaseosa, ¿no? A nivel central, inclusive con algunas calcificaciones. Esta bacteria o este bacilo, el bacilo de la TBC, tiene una afinidad con el tejido linfoide, que va a hacer de que esta enfermedad sea mucho más frecuente regional, a nivel iliocecal, que puede llegar hasta un 90% inclusive. Entonces es importante esta localización, que es la más frecuente a nivel del tracto gastrointestinal. Inclusive vamos a ver con los chicos que han preparado la exposición de enfermedad inflamatoria intestinal, que se asemeja en muchos casos a una enfermedad de Crohn, ¿no? Que es similar. Hay varios estudios donde vemos que la parte ileocecal, ileoterminal, puede llegar hasta un 30 más 38, casi 70%, ¿no? Y en el resto del tracto gastrointestinal, pues el porcentaje es menor. A nivel peritoneal, por contigüidad, puede llegar hasta un 33%. En otro, vamos a ver que el compromiso de la válvula ileocecal puede llegar hasta un 71%. Y sin compromiso de la válvula, solamente hasta un 19%. Entonces, es alto la posibilidad de localización en la parte ileocecal. Vamos a ver de que hay diferentes formas de presentación de la tuberculosis intestinal. A nivel del tubo gastrointestinal, vamos a ver una presentación ulcerosa, una hiperplásica y en muchos casos mixta.
Una lesión ulcerosa, como su nombre lo dice, es la formación de úlceras a nivel de la mucosa, puede condicionar a producir sangrado, perforaciones, fístulas, inclusive hacen este, unas fístulas entéricas, ¿no? Que van a comunicarse entre partes del intestino. Va a haber constricción y los de tipo hiperplásico va a haber un efecto de masa, va a condicionar un cuadro obstructivo y lo que les decía, entonces la tuberculosis es una enfermedad que es la que puede asemejar muchas patologías, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver de que puede ser lesiones ulcerativas, asemejar inclusive a una colitis ulcerativa, Crohn, etcétera. Y en esta imagen inclusive podemos pensar pues, en un tumor, en un cáncer, ¿no? Entonces es la simuladora de muchas enfermedades. La forma ulcerosa presenta gran producción de tubérculos miliares que se van a fusionar, se van a calcificar, dando necrosis a nivel de la mucosa y raramente estas lesiones se perforan o pueden llegar a una perforación y llegar a ser peritonismo, ¿no? Y la hiperplásica, especialmente en el ciego y a nivel de íleon terminal, existen formas de tubérculos con calcificación, pero mucho más hiperplástica. Hay inflamación granulomatosa difusa con engrosamiento de la pared intestinal y obstrucciones. Histológicamente, el granuloma gaseoso es la lesión distintiva en los cortes coloreados con Ciel-Nielsen, que es la coloración característica para definir tuberculosis. Puede verse el bacilo en un tercio de los pacientes aproximadamente, que se toma biopsia a nivel gastrointestinal. Acá vemos la mucosa ileal, granulomas calcificados, confluentes, en esta muestra de biopsia. El cuadro clínico ocurre a cualquier edad, lo que hemos dicho, aproximadamente entre los 14 y 44 o 50 años. Entre varón y mujer, en algunos casos es más frecuente en los varones que en mujeres. De forma general, el tiempo de enfermedad puede llegar desde un mes hasta 6 meses, que recién se comienza a manifestar, acompañado de astenia, anorexia, baja de peso porque hay una alteración a nivel de la digestión, dolor abdominal, fiebre, diarrea crónica, ojo. Paciente que tiene una diarrea crónica en el Perú también pensar en tuberculosis, hasta que no se demuestre lo contrario. Y no necesariamente las pruebas de BK son muy sensibles, ¿no? Entonces hay que hacer algunas otras pruebas que nos puedan ayudar. Náuseas, vómitos, constipación va a tener el paciente. Y a nivel general, muchos de los pacientes pueden tener un mal estado general, un regular o un buen estado general. Puede haber dolor a la palpación abdominal, hasta un 64%, ascitis en tablero de ajedrez. La ascitis está trabeculada. Hacemos una paracentesis, sacamos de una parte y lo demás sigue aumentando de volumen. Y los volúmenes que se sacan por cada cuadrante pues es menor. Va a haber una resistencia abdominal, hepatomegalia, cuando inclusive hay infiltración tuberculoso a nivel hepático. Puede haber una masa abdominal dependiendo de la localización y de la lesión del granuloma a nivel intestinal. Esto también es importante. Puede haber anemia moderada, sí, desde leve hasta moderada inclusive puede haber. ¿Por qué causas? Porque recordemos de que la causa más común y la localización es a nivel iliocecal, ¿no? Entonces, y a nivel ilion terminal es donde se absorbe la vitamina B12. Hay muchos casos clínicos y muchos casos también de los pacientes que hemos visto,
de que un paciente viene con diarrea crónica, antecedente de que familiares han tenido tuberculosis, y lo único que se encuentra, becas negativos, y lo que se encuentra es anemia, ¿no? Megaloblástica inclusive, entre leve a moderada. Se le hizo una colonoscopía, se llegó hasta hilo terminal, o casualidad, encontramos lesiones en hilo terminal. Toda muestra ahí lesiones de granulomas tuberculosos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. El BCG elevado en pacientes con tuberculosis es muy importante. Ojo, acá hay un cuadrito que he puesto, donde nos indica la elevación entre 50 a 100 milimoles, minu, claro, minutos por hora, milímetros por hora, mejor dicho, disculpe, vamos a encontrar como causa la tuberculosis. Menos de 50 milímetros por hora pueden ser otras causas, y más de 100 pueden ser otras causas, inclusive linfomas, mieloma, neoplasias, metástasis, etc. Pero entre 50 y 100 los valores son muy sugestivos a tuberculosis en nuestro medio. ¿El PPD nos puede ayudar? Sí, nos podría ayudar, pero tiene un factor predictivo negativo bajo, ¿no? Y el factor predictivo positivo también bajo. Entonces, como positivo hasta un 45% y como negativo hasta un 51%. Entonces, no es muy sensible, pero nos podría ayudar también el PPD. Especialmente nos ayuda a definir exposición. El beca en beca en secreciones, como beca en esputo, en contenido gástrico, beca en líquido acítico, en heces, el porcentaje es menor. Puede llegar a ser un 37% en el esputo, por eso tiene que hacer 3 muestras, ¿ya? En el de contenido gástrico es un poquito más, pero no es mucho en comparación al del esputo. Y en ascitis sí es el porcentaje menor, ¿no? Es más sensible dosarle ADA en líquido acítico para definir tuberculosis peritoneal que dosarle beca en líquido acítico. La radiografía de contraste a nivel de trato gastrointestinal, lo que nos va a ayudar a definir va a ser alguna lesión y la localización donde está ubicada. Lo que nos indica que es una tuberculosis o no es muy subjetivo, porque las imágenes son similares también inclusive a Crohn, a colitis ulcerativa y a tumores en algunos casos. El ultrasonido no tiene buena sensibilidad, a no ser que sea de gran tamaño el granuloma. El TAC para descartar otras patologías como tumores también nos puede ayudar, aunque también me acuerdo que en el Hospital del Niño una pacientita de 12 años fue referido de la Sierra Central y vino porque le hicieron una tomografía por dolor abdominal y le encontraron un tumor a nivel de cabeza de páncreas, ¿no? O casualidad no tenía ni un perfil hepático no estaba alterado, no había amilasa lipasa alterada. Y por casualidad, como tenemos que hacer, examinar a nuestro paciente todos los órganos mínimos, estamos examinando, le escuchamos los pulmones y tenía crépitos y subcrépitos, ¿no? Y por momentos tosía. Nosotros que en el Hipólito no hemos visto un montón de tuberculosis, nos parecía tuberculosis. Salió BK positivo en esputo, BK positivo en heces, BK positivo en orina, y ese supuesto tumor a nivel de cabeza de páncreas era un granuloma a nivel de cabeza de páncreas por tuberculosis. Se le dio tratamiento y a los 6 meses el granuloma TB a nivel de cabeza de páncreas está desapareciendo, ¿no? Entonces, es importante evaluar a nuestros pacientes. La colonoscopía, ¿en qué momento vamos a hacer? Pacientes que tienen diarrea crónica, a pesar de los BK han salido negativos, hay que hacer una colonoscopia para buscar alguna lesión en diarrea crónica, ¿no? La laparoscopía o laparotomía exploratoria
exploratoria para buscar los gránulos de mijo, que son gránulos blanquecinos a nivel peritoneal, que son característicos de tuberculosis. El estudio de líquido acítico, ADA, PCR, gradiente albúmina, también es importante. Y acá vamos a ponerles un cuadrito interesante para diferenciar la característica de cada líquido peritoneal en diferentes patologías. Cirrosis, neoplasias, peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis secundaria, peritonitis tuberculosa, insuficiencia cardíaca congestiva, pancreatitis, ¿no? Acá vamos a ver las que se asemejan más o menos son la peritonitis tuberculosa y una cirrosis, porque el gradiente es más de 1.1. Entonces, esto es importante. Y también los leucocitos a predominio linfocitario es en la tuberculosis y por encima de 1000 y por debajo de 300 pues es en cirrosis, ¿no? Pero igual se asemeja un tanto. El ADA sí es importante tomar en cuenta en la peritonitis tuberculosa, que el ADA debe estar por encima de 45 unidades internacionales por mililitro. ¿Ya? Entonces, es importante esto sí porque nos va a darnos un punto de corte para definir diagnóstico de TBC peritoneal. Ninguno otro más tiene el ADA positivo. Entonces, si el ADA saldría negativo, hay que pensar posiblemente en otra causa, ¿no? Que puede ser la cirrosis o una PBM, peritonitis bacteriana espontánea, ¿no es cierto? Porque tiene el gradiente albúmino-plasmacitis mayor a 1, como en la cirrosis, porque posiblemente el paciente sea cirrótico antes de PBM, y como en la tuberculosis. Este cuadrito es importante que nos ayuda bastante a diferenciar el tipo de líquido acítico que estamos teniendo. Acá vemos una imagen radiológica donde hay una estrechez, una cortación de la luz a nivel del colon, acá en colon ascendente, y el ciego un tanto contraído, ¿no? Acá en la colonoscopía vamos a ver lesiones ulcerativas, ulcerosas. Y bueno, acá, que son por tuberculosis. Y como complicaciones, la tuberculosis puede producir obstrucción intestinal hasta un 43%, hemorragias y fístulas hasta un 16-14% y perforarse es mínimo la posibilidad, hasta un 14%, ¿no? Acá vemos varias imágenes y todas ellas no se parecen una de la otra. Entonces, es la más grande simuladora de muchas enfermedades. Con esta yo podría pensar de que es Crohn, colitis ulcerativa, inclusive es un tumor, un cáncer, acá una estenosis, acompañado posiblemente Crohn, que igual no se parece en nada, o una fístula, etcétera, pero son tuberculosis, ¿no? Entonces, es la simuladora de muchas enfermedades y puede confundir un tanto. El tratamiento, de acuerdo a los esquemas nacionales, esquema 1, esquema 2, el tratamiento va básicamente entre 8 meses a un año, de 8 a 12 meses. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamina. El diagnóstico es muchas veces hasta casi por descarte. Vuelvo a repetir, otro paciente, 5 años con dolor abdominal, inclusive se le ha hecho en 2 oportunidades en el Hospital Almenara, cápsula endoscópica, o por casualidad agarramos y hicimos un aspirado gástrico, ya la 20ª vez creo que entraba al Hospital Almenara, y salió positivo para tuberculosis, ¿no? Se hizo cápsula endoscópica, se le hizo enteroscopía, no encontraron absolutamente nada, pasaron por la unión iliocecal, tampoco no impresionaba gran lesión, igual tomaron muestras, pero al final no parecía algún otro
un problema orgánico, ¿no? Inclusive algunos pensaban problema psicológico. Se le hizo el aspirado gástrico, salió positivo, se le dio tratamiento para TB, casualidad, empezó a mejorar rotundamente. El diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal, entonces hay que pensarlo también, pero especialmente en algunas sintomatologías clásicas, ¿no? Diarrea crónica a la cabeza, paciente con VIH mucho más aún. Paciente que tiene dolor crónico, dolor abdominal, dolor a nivel de fusila por una obstrucción ileocecal también puede condicionar. ¿Ya? Entonces, es importante definir esto, de que la agudeza del médico o el hecho de pensarlo hay que descartarlo. Entonces, si no sabemos que nosotros vivimos en un ambiente donde la tuberculosis es endémica, posiblemente ni lo pensemos. Pero si sabemos, vamos a pensar siquiera. Y por eso les pongo esta foto. Esta foto es de Martín Chambi, ¿no? Cuando se descubrió o cuando ni siquiera sabían que Machu Picchu existía acá. Parece unos cerros y punto y nada más. Y la tuberculosis es así. Si no buscamos, no encontramos. Y acá vemos a Machu Picchu. Entonces, la tuberculosis es una simuladora de muchas enfermedades que hay que buscar. Mira, chicos, ¿alguna pregunta? Ya hemos terminado con esta foto de Machu Picchu, que en algún momento volveremos a ir después de esta pandemia. Doctor, una pregunta, por favor. Dime, Daniela Salomé. Doctor, en la tuberculosis intestinal hay dos tipos, el ulcerativo y la hiperplásica. ¿El tratamiento va a ser el mismo para los dos? Sí, el tratamiento es de 8 a 12 meses, es el mismo. Incluso ahora último se está dándose 12 meses, no un año de tratamiento. El tratamiento es el mismo, igual que cualquier otra tuberculosis, ¿no? No porque es hiperplásica o ulcerativa o porque está produciendo mayor obstrucción o menos obstrucción, el tratamiento es diferente, no, es igual. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Doctor, disculpe. Marisela, dime. Doctor, respecto a los valores que se pueden encontrar en laboratorio, respecto a la adenosina desaminasa, ¿en este caso hay algún punto de corte para los valores o basta con que estén altas? 45, no basta de que estén altas, es 45 el punto de corte. Hay algunos que tienen menos de 45, 30, eso no nos indica tuberculosis. Peritoneal estamos hablando. Los valores son un tanto diferentes en diferentes líquidos. Ponte un líquido pleural, el líquido pleural, el punto de corte, si más no me equivoco, es en 35. El líquido peritoneal, 45. En líquido cefalorraquídeo, el punto de corte es 9. Algunos estudios todavía te dicen que puedes bajar hasta 7.5. Depende del líquido, no es el mismo valor para los líquidos orgánicos, ¿no? Entonces, en líquido peritoneal, sí, el punto de corte de 45 o más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más? Nada. Ya, chicos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con la exposición. Ojo, tenemos 20 a 25 minutos máximo para exponer cosas puntuales. No es necesario que me hablen de infliximab, adalimumab, que son tratamientos biológicos, como es su fisiopatología, no. Lo que me importa más es ¿cuál es la sintomatología general que nos haría pensar en Crohn, en colitis ulcerativa? ¿Cómo podemos estadiar a estos pacientes? ¿Cómo podemos ver la evolución o el brote agudo, ¿no?
esas cositas, ¿ya? Entonces, cosas puntuales, importantes, porque inclusive el manejo mucho más a profundidad, ustedes no lo van a hacer. Lo que ustedes van a definir es, tengo un paciente de tal característica, le tengo que descartar tal cosa, me quedo con tales cosas, estoy pensando en enfermedad inflamatoria intestinal y le pido esto para estadiarlo y ver su evolución. Y con eso mandarlo al médico especialista para que le dé su tratamiento y por casualidad nos va a llegar otra vez ese paciente descompensado y nosotros tenemos que tener la capacidad de estadiar nuevamente al paciente para llamarlo al gastro para que lo siga tratando. O sea, más o menos así va a ser el manejo que ustedes van a tener frente a este tipo de pacientes. En tuberculosis es diferente, posiblemente ustedes manejen casi todo, inclusive en periferia, pues ustedes van a manejar tuberculosis, ¿no? Y lo único que nos van a llamar a nosotros es, doctor, hágale su control por colonoscopia para ver si su lesión ya remitió. Eso depende mucho para inclusive suspender tratamiento de tuberculosis entre 8 a 12 meses. Pero a pesar de eso, igual se está dándose en muchos casos 12 meses de tratamiento de tuberculosis. Ya chicos, ¿quién va a exponer? Buenas noches, doctor. Yo voy a ser quien exponga el tema de hoy día. Mi nombre es Ever Durán. Ever Durán. Ya, Ever. Un momento, por favor, doctor. Ya, a ver, un rato también. Doctor, los que vamos a exponer somos mi compañero Piero y yo. Creo. No sé quién me expone. Yo con Milagros. Ya, defina, ¿en qué me poner? A ver, A ver, Milagros ¿qué? ¿Segovia? Sí, doctor Milagros Segovia y Piero Sánchez. Doctor. Y Piero Sánchez. Sí, doctor. Y Durán creo que me está diciendo no. disculpe, doctor, creo que ha habido un error con respecto a mi grupo. Al Ya. parecer no es nuestra exposición, disculpe. Fue un No, error mío, doctor. tú vas a exponer tu artículo, me imagino. Sí, doctor, pero primero le toca a mis compañeros. Disculpe, fue un error mío. Sí. Ya, no te preocupes. Ya, entonces va a exponer Milagros Segovia y Piero Sánchez Huarto, ¿no? Sí, doctor. Ya, comiencen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablarles, vamos a hacer un pequeño seminario sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. Primero vamos a comenzar con la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual va a ser un conjunto de enfermedades crónicas del tracto gastrointestinal que se van a caracterizar por una aparición de inflamación con una etiología multifactorial todavía no establecida y que es probablemente inmunitaria. Acá las vamos a dividir en dos principales, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Siguiendo, por favor. Vamos a empezar hablando con la colitis ulcerativa. Siguiente. Primero vamos a hablar de epidemiología de esta enfermedad. Algo que debemos resaltar es de que esta enfermedad es mucho más prevalente en Norteamérica y Europa que en Sudamérica. Y va a tener una incidencia entre el 5 al 24, perdón, entre 0.5 al 24.5 en pacientes por cada 100.000 habitantes. En un estudio realizado en el hospital de Bagliati, se lograron unas cifras en el que vamos a ver que el 77% de los pacientes van a presentar colitis ulcerativa. La edad media en el diagnóstico va a ser de 53 años y va a haber más incidencia entre varones a mujeres en una proporción de 3 a 1. La manifestación clínicas predominante va a ser la diarrea en un 76.5% de los pacientes y el predominio de forma moderada va a ser en un 49.3%.
Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver sobre la patogenia de la enfermedad, que la vamos a considerar en tres aspectos: en la barrera epitelial, en la que va a existir los defectos de la barrera epitelial, que va a conllevar a una pérdida de la integridad. La misma va a estar caracterizada por anormalidades de las células calciformes y las de Panet, en la que se va a describir alteraciones en los factores trefoil, y va a ser fundamentado por la depresión de células colónicas. En la teoría bacteriana va a ser descrito por la presencia de disbiosis, la cual se va a desconocer si es la causa actual o el efecto de una sobreactivación del sistema inmunitario. En la respuesta inmune intestinal vamos a ver que se ha descrito en anticuerpos contra las tropomiosinas asociadas. Acá las células linfoides primarias podrían ser principalmente de la patogenia. Sin embargo, no se sabe si las células B son impulsoras de la patogenia o solo responden a alteraciones de la barrera. Siguiente, por favor. En lo que es la anatomía patológica, siguiente, por favor, vamos a ver que el infiltrado de las células inflamatorias vamos a encontrar infiltradas células inflamatorias que van a afectar solamente a la mucosa, estas van a dar secundariamente la formación de úlceras. También vamos a encontrar una distorsión arquitectural, un infiltrado linfoplasmocitario denso y la criptitis, que va a ser inflamación de los folículos o túbulos glandulares en el colon, en la región anal y rectal. Esto nos va a dar un alto valor predictivo positivo para la colitis ulcerativa, en un 70 o 90%. Según la Sociedad Británica de Gastroenterología, vamos a encontrar los siguientes criterios histológicos para un diagnóstico, en la que vamos a ver una distorsión de las criptas, una disminución en la densidad críptica, un aspecto pseudovelloso en la superficie colónica y un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario denso. Siguiente, por favor. En los estados de la colitis ulcerativa vamos a ver que en el primer estado, que va a ser la fase activa, vamos a encontrar criptitis y microabscesos. Para la segunda, que va a ser en la colitis ulcerativa en resolución, vamos a ver una disminución en el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, y las criptitis y microabscesos del anterior van a desaparecer. Las células caliciformes van a estar disminuyendo también. Ya para el tercer estadio, que va a ser la inactiva o quiescente, vamos a ver que va a haber una fibrosis marcada y pérdida de las criptas, y aún puede persistir una distorsión arquitectural. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerativa, siguiente, vamos a dividirlo según la clasificación de Monterreal, en la que vamos a encontrar una proctitis ulcerosa, que va a ser limitada al recto, en la que la inflamación no va a superar la unión recto-sifoidea. Una colitis izquierda, que va a ser una afección limitada al colon izquierdo, en la que la inflamación no va a superar el ángulo esplénico, y una colitis extensa, en la que se va a extender más allá del ángulo esplénico. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico vamos a encontrar una diarrea, va a ser característica una diarrea con productos patológicos, entre lo que vamos a encontrar sangre, moco y pus. Acá vamos a ver una diarrea sanguinolenta o rectorragia, debido a una motilidad del colon alterada por la inflamación. En el síndrome rectal, vamos a encontrar el tenesmo rectal o la urgencia fecal, o también la incontinencia fecal. Se va a encontrar dolor abdominal, aunque este síntoma va a ser menos característico, y va a ser de tipo cólico, que se va a aliviar con la deposición. En los síntomas sistémicos vamos a encontrar la fiebre, la fatiga y la pérdida de peso. En la anemia vamos a encontrar una anemia secundaria a la deficiencia de hierro por la pérdida de sangre, en la que va a ser, bueno, es considerada como una anemia por enfermedad crónica. Siguiente, por favor. En las manifestaciones extraintestinales, siguiente, vamos a encontrar las musculoesqueléticas, que van a producir artritis periférica no destructiva, osteoporosis, osteopenia, osteonecrosis. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar en la piel, en manifestaciones en la piel, que va a ser como un eritema nodoso y un pioderma gangrenoso, como se ven en las siguientes fotos. Siguiente, por favor. En la pulmonar vamos a ver tos y esputo mucopurulento, una enfermedad pulmonar paraquimatosa. Siguiente. En las oculares, un ardor, picazón o enrojecimiento de los ojos, una uveitis y una epiescleritis, que se van a ver en las siguientes imágenes. En el hepatobiliar vamos a ver colangitis esclerosante primaria, una esteatosis hepática y una enfermedad hepática autoinmune. En las hematológicas podemos encontrar un tromboembolismo venoso y arterial y una anemia hemolítica autoinmune. Siguiente, por favor. Para la gravedad de la enfermedad vamos a usar la clasificación de Monterreal, en la que la va a considerar con la gravedad S,
en la que la S0 va a ser una colitis de remisión, en la que no va a haber sintomatología de la enfermedad. En la S1 va a haber una colitis leve, en la que se caracteriza por 4 o menos deposiciones al día con sangre. No va a presentar fiebre, leucocitosis, taquicardia, anemia ni aumento en la BSG, que es el volumen de sedimentación globular. En la S2 vamos a ver la colitis moderada, que van a ser los criterios intermedios entre leve y grave. En la colitis grave, en la S3, vamos a ver que 6 a más deposiciones diarias con sangre van a presentar fiebre, taquicardia, anemia o aumento de la BSG, a menudo signos de una afección sistemática grave. También vemos que en la colitis moderada se usa el índice de True-Love-Witz modificado, en la que va a ser por puntajes, en la que vamos a puntuar, valga la redundancia, el número de deposiciones, la sangre en las deposiciones que se va a puntuar por cruces, la hemoglobina tanto sea hombre o mujer, la albúmina, si hay fiebre, si presenta taquicardia, la velocidad de BSG, leucocitos, el potasio, dándonos un resultado numérico, ¿no? En lo que vamos a poder dividir en inactivo, en si es brote leve, moderado o grave. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico vamos a correlacionar los aspectos, tanto de la clínica, el laboratorio, endoscopio histológico, ya que la colitis ulcerosa necesita de todos estos aspectos para ser diagnosticado. De esta manera, descartando o haciendo diagnósticos diferenciales. En la esfera clínica detallada va a haber la aparición inicial de los síntomas. Tenemos que ver la aparición inicial de los síntomas, si hubo crisis previas, si hubo el sangrado rectal, si hubo diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, lesiones perianales, síntomas extraintestinales. Acá también debemos saber en la clínica de antecedentes familiares, si hizo viajes recientes, uso de fármacos antiinflamatorios o infecciones. El diagnóstico diferencial en la enfermedad inflamatoria intestinal y otros trastornos inflamatorios infecciosos o funcionales es a menudo difícil, y para lo cual vamos a necesitar nosotros biomarcadores. Siguiente, por favor. En la serología vamos a utilizar los ASCA y ANCA, ¿no? El ASCA, que va a ser los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, y el ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que van a ser útiles para el diagnóstico diferencial entre una colitis ulcerativa crónica idiopática y una enfermedad de Crohn. En los marcadores serológicos que tenemos hoy en día aún son muy limitados para el diagnóstico de esta enfermedad inflamatoria intestinal, ya que van a ser sensibles y específicos y son de poco uso para el diagnóstico. En América Latina son generalmente realizados únicamente las pruebas para el ASCA, con patrón perinuclear, el ANCA, el PCR y el BSG. También vamos a ver los marcadores fecales como la calprotectina, que van a ser sensibles y específicos para la inflamación intestinal. Siguiente, por favor. En aspectos endoscópicos e imagenología, vamos a ver que si se sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopía va a ser el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y determinar la extensión de la enfermedad. Para el diagnóstico de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa se deben obtener biopsias entre múltiples segmentos, en 6 segmentos principalmente, ¿no? El hilio terminal, el colon ascendente, el transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. Hay que saber que las biopsias múltiples van a constar de al menos de 2 muestras de cada segmento, y que la elección de una tomografía computarizada o una resonancia magnética va a ser según el local y a la disposición que tengamos en donde tratemos al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, como resumen, vamos a ver que necesitamos una buena exploración física. Necesitamos las pruebas de laboratorio, una biometría hemática, BSG, PCR, albumina, hierro. Debemos eliminar la posibilidad de que el paciente tenga SIDA, tuberculosis o otras patologías de infecciones intestinales. Luego tenemos que realizar una ileocolonoscopía, un ultrasonido abdominal, una imagen por resonancia magnética o tomografía computarizada, unos exámenes radiológicos con contraste de bario, y si después de todo esto no se estableció un diagnóstico, se necesita utilizar una cápsula endoscópica. Siguiente, por favor. Para las complicaciones, vamos a ver que en una colitis ulcerosa se va a presentar un sangrado intenso, puede producir un orificio de colon o colon perforado, se puede producir una deshidratación grave, una pérdida de la masa ósea, una osteoporosis, una inflamación en la piel, en las articulaciones y los ojos, un aumento del riesgo de padecer cáncer de colon, una hinchazón rápida del colon o megacolon tóxico, y un aumento o formación de coágulos de sangre en venas y arterias.
Siguiente, por favor. Para el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento farmacológico va a estar dirigido al paciente según tenga una colitis ulcerativa leve a moderada o moderada grave. Según las recomendaciones de la guía americana, vamos a tener que el uso de mesalamina en una dosis estándar de 2 a 3 gramos o aminosalicilatos, que es el 5-ASA. Vamos a ver que también en pacientes con proctitis ulcerosa leve o moderada, que van a elegir una terapia rectal sobre la oral, se recomienda el uso de supositorios de mesalamina. En una colitis ulcerativa de leve a moderada, de izquierda, se sugiere agregar mesalamina rectal al aminosalicilato oral. En pacientes con una respuesta subóptima a la mesalamina en dosis estándares o a un aminosalicilato unido a diazo, se sugiere el uso de mesalamina en dosis mayores a 3 gramos por día, con mesalamina rectal. Siguiente, por favor. En el tratamiento farmacológico de un paciente moderado a severo, vamos a ver que en pacientes que van a presentar una colitis extensa, se debe iniciar con prednisona y se recomienda el uso de infliximab, adalimumab y otros fármacos en lugar de esteroides en pacientes refractarios a estos. Siguiente, por favor. En cuanto al mantenimiento de una remisión, se tienen ciertas recomendaciones según la gravedad. En pacientes de leve a moderado se va a recomendar que en pacientes con proctitis ulcerosa levemente activa se utilicen los aminosalicilatos de forma rectal en una dosis de 1 gramo por día. En pacientes con una colitis ulcerosa levemente activa del lado izquierdo o extensa, se recomienda una terapia oral con aminosalicilatos de menos de 2 gramos por día. En pacientes de moderado a severo se va a recomendar una terapia de aminosalicilatos en estos pacientes una terapia de aminosalicilatos no va a ser tan eficiente en una colitis ulcerosa que anteriormente era gravemente activa. Hay beneficio de usar una terapia ahorradora de esteroides que va a inducir a la remisión y se sugiere una proctocolectomía electiva en pacientes con una colitis ulcerosa que fracase en el tratamiento médico máximo. Siguiente, por favor. En algunas de las recomendaciones para el tratamiento convencional de la colitis ulcerosa en la revista de Gastroenterología de México del 2017, nos dice que el tratamiento con aminosalicilatos tópicos de dosis a 1 gramo por día va a ser la primera elección para inducir una remisión en pacientes con proctitis activa leve moderada. También encontramos importante acá de que se debe evaluar dentro de 4 a 8 semanas después de comenzar el tratamiento con 5-ASA y si no hay respuesta sintomática, modificar este tratamiento. En una colitis ulcerativa crónica idiopática, moderada, severa, de cualquier extensión, el uso de esteroides sistémicos orales como tratamiento de primera línea para una inducción de la remisión clínica. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento quirúrgico, va a tener indicaciones de emergencia, urgencia o de manera electiva. En las que indicaciones de emergencia van a ser aquellas que van a tener una complicación potencialmente mortales como una perforación colónica o una hemorragia invasiva o un megacolon tóxico. En las que van a ser indicaciones de urgencia, se van a dar a entender en aquella cirugía que se realizará durante el mismo ingreso si es que fracasa el tratamiento. Esto se puede considerar en pacientes con una colitis fulminante aguda refractaria, que van a tener desagrado continuo o síntomas tóxicos agudos y graves. En las indicaciones de cirugía electiva, estas se van a planificar y se proponen al paciente en caso de los cuales se llega a una opción, en cuáles nos va a llegar a una opción, vamos a encontrar acá, por ejemplo, colitis ulcerosa crónica, en el que los síntomas persistan o aparezcan pólipos displásicos, por los cuales presenten un riesgo de cáncer colorectal. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener un cuadro en el cual nos va a mostrar el tipo de la operación que se pueden realizar en estos pacientes junto a sus ventajas y desventajas, de los cuales tenemos una muquecectomía rectal con anastomosis de bolsa ilíaca canal anal, una anastomosis rectal distal con una bolsa ileal grapada, una ileostomía continente, una ileostomía de Brock y una anastomosis ileorrectal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Crohn. Dentro de su epidemiología tenemos que va a afectar a ambos sexos por igual. Dentro de la edad, las edades predominantes van a ser entre 20 y 40 años y entre 50 y 60 años. Y dentro de lo que vendría a ser región, resultando América Latina, vamos a encontrar de 0 a 3 casos por cada 100.000 personas. Ahora, en lo que es la patogenia,
vamos a ver que la enfermedad de Crohn va a ser a consecuencia de una alteración en la homeostasis del sistema inmune de la mucosa intestinal en individuos que van a estar predispuestos genéticamente o van a estar bajo influencia de ciertos factores ambientales. Vamos a ver primero lo que es la genética. En esta se ha visto que va a haber una mayor prevalencia en aquellas personas que son caucásicas, en los judíos nazis, que van a tener una prevalencia de 3 a 4 veces superior a cualquier otro grupo étnico, y que los americanos, africanos y asiáticos son los que muestran un menor riesgo. Además, se ha visto que los individuos de una misma familia presentan mayor prevalencia y agresividad de la enfermedad, sobre todo los que son gemelos monocigotos. Y también se ha encontrado más de 30 alelos específicos de la enfermedad de Crohn relacionados con la función de reconocimiento microbiano por parte del sistema inmune innato y la autofagia. Dentro de lo que es la función de la barrera de la mucosa vamos a encontrar dos alteraciones principales. La primera es la función defectuosa de la barrera del epitelio y la segunda la apoptosis defectiva de los linfocitos T. En esta vamos a ver que las células epiteliales llevan a cabo el proceso de autofagia en el que eliminan el contenido citoplasmático innecesario, evitando así la diseminación bacteriana. Entonces, si hay defectos en los genes relacionados con la autofagia, va a haber un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn. Dentro de los factores ambientales vamos a tener factores de riesgo y factores protectores. En los factores de riesgo, el principal va a ser el tabaco, es el que está más relacionado con la enfermedad de Crohn y logra incrementar hasta 2 veces el riesgo de padecerla. También está la historia de apendicectomía, la exposición a antibióticos en la infancia, anticonceptivos orales, aspirina o el uso de AINES. Y en los factores protectores tenemos a la leche materna y el contacto con animales. Y el último que vendría a ser la microbiota. Hay muchos estudios que van a mostrar la implicancia de la microbiota en la patogenia de la enfermedad. Un ejemplo es la presencia aumentada de anticuerpos frente a componentes microbianos, como los anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, o también los anticuerpos contra la porina C de la membrana externa de la E. coli, también los anticuerpos antiflagelina o antiglucanos. Dentro de las manifestaciones, vamos a ver primero su distribución. Según la clasificación de Montreal, tenemos una afectación ilíaca que se va a dar en el 40% de los casos y se caracteriza por un desarrollo de estenosis y fístulas. La afectación cólica que se va a dar entre el 20 y 30% de los casos, con rectorragias, enfermedad perianal y manifestaciones articulares. La afectación ileocólica que se va a dar en el 45% de los casos y tiene masas inflamatorias, abscesos y fístulas entéricas. También va a haber la afectación gastrointestinal alta, que es de menor frecuencia y se caracteriza por ser próxima al ilion distal. Dentro de los patrones, también según la clasificación Montreal, vamos a tener 3. El B1, también conocido como no obstructivo, no fistulizante o inflamatorio, que va a ser el más frecuente y se caracteriza por ulceraciones mucosas superficiales pequeñas o ulceraciones profundas lineales y va a ser un patrón no estable. Tenemos el B2, que es el patrón estenótico u obstructivo, con disminución del calibre de la luz intestinal, vómitos y obstrucción intestinal, y el B3, que va a ser el penetrante o fistulizante, que va a ser el más agresivo y lleva consigo masas inflamatorias, fístulas entéricas y abscesos abdominales. Ahora, en el caso de que el paciente presente enfermedad perianal al mismo tiempo, se le va a agregar una P a cada uno de los patrones. Por ejemplo, tiene un patrón estenótico u obstructivo que es B2 y también tiene enfermedad perianal, sería una B2P. Ahora, viendo lo que es la anatomía patológica, macroscópicamente se tiene en la fase activa lesiones aftosas, tumefacción de mucosa y submucosa y zonas superficiales de ulceración hemorrágica. Y ya cuando es una enfermedad crónica establecida, va a observarse mucosa con patrón empedrado y engrosamiento de la pared intestinal por el edema y la fibrosis. Microscópicamente va a haber una inflamación en todas las capas, edema submucoso, úlceras en la pared intestinal, granulomas no caseificantes y úlceras aftoides al lado de las criptas normales. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, lo que vamos a tener es que estas pueden acompañar, preceder o ser independientes de las manifestaciones digestivas. El 44% de los pacientes va a presentar manifestaciones reumatológicas, el 4% dermatológicas y el 1% oculares. Dentro de las manifestaciones reumatológicas podemos encontrar el compromiso articular periférico, manifestándose como una artritis tipo 1, artritis tipo 2, entesitis, dactilitis o artralgia y fibromialgia. También tenemos el compromiso axial, que puede ser manifestado como lumbago inflamatorio, una sacroiliitis aislada o espondilitis anquilosante. Y la osteopatía metabólica, que la vamos a ver como osteopenia u osteoporosis. Dentro de las manifestaciones dermatológicas tenemos manifestaciones cutáneas específicas como los plicomas, fisuras, úlceras, abscesos y fístulas. Las manifestaciones cutáneas reactivas como el pioderma gangrenoso y el síndrome de
suite, y las manifestaciones cutáneas asociadas como el eritema nodoso, la psoriasis, vasculitis, hidrosalinitis supurativa y las lesiones orales. Y por último, dentro de las manifestaciones oculares, vamos a tener el compromiso ocular inflamatorio, que se puede presentar como un síndrome de ojo seco, epiescleritis, escleritis y la uveitis anterior. Ahora, para el diagnóstico, vamos a tener un diagnóstico clínico, endoscópico, de laboratorio e imaginológico. Dentro de los marcadores serológicos, vamos a ver a los anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae, que nos va a permitir distinguir entre una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa, y se va a solicitar si es que hay presencia de signos y síntomas como diarrea persistente o intermitente y dolor abdominal. Dentro de la imagenología, en la endoscopía, vamos a ver áreas de inflamación intercaladas, disculpen, con mucosa de apariencia normal. Y vamos a ver que las úlceras de enfermedad de Crohn tienden a ser longitudinales, con un aspecto adoquinado en el ilion o el colon y con una estenosis o con aperturas de fístulas. Luego, en la radiología, vamos a ver que esta es una alternativa para el diagnóstico de lesiones superficiales y transmurales, y vamos a ver un aspecto empedrado y el signo de la cuerda. En la tomografía se va a realizar esa sospecha de enfermedad de Crohn y se recomienda la enterografía por tomografía pélvica y abdominal para la evaluación del intestino delgado y colon, así como la extensión de la enfermedad, que la vamos a ver con un engrosamiento mural mayor de 2 centímetros, grasa mesentérica, enfermedad perianal, fístulas y abscesos. Dentro de las complicaciones tenemos a las fístulas, las perforaciones, la peritonitis, los abscesos intraabdominales y pélvicos, la malabsorción, la enfermedad perianal grave, las hemorragias masivas y la obstrucción intestinal. Ahora, en el tratamiento, vamos a ver que de primera elección es la enfermedad de Crohn ileocecal localizada leve. Va a ser la budesonida de liberación ileal a una dosis de 9 miligramos al día. El uso de corticoides sistémicos orales como la prednisolona solo va a estar recomendado para la inducción de remisión en pacientes con enfermedad de Crohn activa, ileocecal o colónica moderada a grave. Y en pacientes con enfermedad de Crohn que logran remisión con corticoides sistémicos, se recomienda el uso de tiopurinas o metotrexato. Ahora, viendo el tratamiento quirúrgico, este va a estar indicado en enfermedad de Crohn complicada. Para las siguientes indicaciones: la perforación del intestino, los abscesos, la obstrucción del intestino delgado y el sangrado masivo. También en caso de que haya un fracaso del tratamiento médico, una fibrosis del intestino, una enfermedad de Crohn abdominal fistulizante o displasia asociada o neoplasia. Y la técnica más común va a ser la resección ileocecal, que va a tener un abordaje laparoscópico, y una técnica anastomótica preferida después de la resección ileocecal va a ser la anastomósis de amplia luz lateral engrapada. Y por último, para ver las diferencias entre colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, vamos a ver este cuadro que se divide en diferencias clínicas, endoscópicas e histológicas. En las clínicas podemos ver que la enfermedad de Crohn va a predominar síntomas sistémicos, diarrea y dolor abdominal. Y en la colitis ulcerosa va a predominar lo que es la proctorragia, deposiciones pequeñas, numerosas y tenesmo. Dentro de las diferencias endoscópicas, en la enfermedad de Crohn, el recto va a estar afectado en algunas ocasiones. También va a haber una mucosa sana entre las lesiones, va a haber aftas y fisuras transversales. Y en la colitis ulcerosa vamos a ver una mayor afectación del recto. También las lesiones van a ser continuas y va a haber una superficie mucosa granular. Y por último, entre las diferencias histológicas, en la enfermedad de Crohn tenemos afectaciones en parches y salteadas, los transmurales, agregados linfoides y granulomas y fibrosis. Y en la colitis ulcerosa vamos a ver una afectación difusa, limitada a la mucosa, con abscesos crípticos y depresión de las células caliciformes. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, chicos. Primero vamos a ver las exposiciones de los grupos. Y con eso, si hay alguna duda o algo más, vamos preguntándoles a ustedes, de acuerdo a lo que van exponiendo los compañeros. A ver, grupo 1, ¿qué exponga? ¿Quién va a exponer el de grupo 1? Su artículo. Cosas puntuales, chicos. El artículo, lo más importante de ese artículo y qué es lo que nos ayuda a manejar o cuál es el estudio que se está haciendo, etcétera. Ya, ¿quién expone? Yo, doctor Lorena Vaca Castillo. Lorena Vaca Castillo. Ya, puntuales, 5 minutos. Preséntalo. Ya está ya.
Ya. Doctor, buenas noches. Compañeros, nosotros hemos hecho la revisión de un artículo que se titula La enfermedad inflamatoria intestinal, la nutrición en el desarrollo, evolución y prevención de patologías crónicas prevalentes. A ver, presente el siguiente. Siguiente. ¿Quién está acompañando? Catherine. Caterine Yajaira Quispe Torre. ¿Cómo es? Creo que es el internet. Creo que no está Catherine, se fugó. No hay forma de presentar. Kat, ponle en el libro, no en la copa, para que se pueda ver. Ya, un poquito más atrás retrocede, creo. Ya, ese es... Ese es solamente el título, doctor. Ya, ¿de qué revista es? Ya, sigamos. Ya, siguiente, por favor. Ya, vamos a ver que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que se encuentra todavía algo desconocida. Vamos a ver dos implicaciones principales, que son las nutricionales y metabólicas. Entre las nutricionales, vamos a ver que existe la hipótesis de que una buena nutrición podría ser el tratamiento primario de esta enfermedad. Ahora, en cuanto a las enfermedades, vamos a ver que existe... vamos a ver, dentro de esta enfermedad inflamatoria intestinal encontramos dos tipos de enfermedades caracterizadas por una característica esencial o principal que viene a ser la inflamación crónica y recidivante de la mucosa intestinal de etiología desconocida. Dentro de estas tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Existen diferencias entre estas, ya que las hacen ser diferenciadas en el diagnóstico. La etiología, y también hay la de la enfermedad inflamatoria intestinal de etiología idiopática, ¿no? Ciertos autores lo asumen de que hay un defecto en el epitelio intestinal y defectos en el sistema inmune en la mucosa intestinal. Como ya lo había mencionado, la nutrición debe considerarse como un componente principal en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, es importante diferenciarlas, la colitis ulcerosa con la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, vamos a ver que esta va a afectar a intestino grueso, va a afectar generalmente a la mucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn va a afectar a todo el tubo digestivo y va a afectar a las tres capas. En la colitis ulcerosa existen diarreas frecuentes. En el caso de la enfermedad de Crohn no, es poco, y estas suelen no ser hemorrágicas. En la colitis ulcerosa no hay una mala absorción. En la enfermedad de Crohn sí. En la colitis ulcerosa no es frecuente el dolor abdominal, y en la enfermedad de Crohn el dolor abdominal es transmural. Ahora, los objetivos de este artículo es describir las características nutricionales y diferenciarlas entre colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y describir los déficits vitamínicos que encontramos en